conectamos con Antonio García. ¿Qué te han parecido los artículos? Son geniales, y más teniendo en cuenta la antigüedad y la manera en que los cuentan. Es increíble. Es tremendo, ¿eh? Es increíble, de verdad que sí. Y aparte, una época muy de vampiros, como quien dice. Sí, estamos, pero si tú te fijas en los artículos, Antonio, estamos, Sí. ¿cómo te quería decir? Yo, por ejemplo, el tema este del vampiro que siempre hemos visto en las películas, ¿verdad? Pues es un tema, o sea, es un humano, es un ser humano, por decirlo así, es un no muerto, pero prácticamente es un humano. Pero aquí no, aquí te das cuenta de que muerde del cuello, Sí. ataca por las noches, entra en las habitaciones, pero es una especie como de espíritu, algo, o sea, no es ese Sí, personaje físico. sí, es una especie de espíritu, por lo que dicen. Sí, y bueno, y de hecho podría darse caso, sí, de que siendo un espíritu, la manera en que cuentan, que más que interesarse por la sangre, es una cuestión de que ese espíritu hace una caza de almas, como quien dice, hace Ujú, una caza de almas y las esclaviza de alguna manera, se ujú. apropia de ellas, y por eso, y al no tener los nuevos convertidos, al no tener voluntad, porque son no muertos, inician ahí una epidemia, como quien dice. Autolitus Channel. Sí, está interesante eso. Sí, ¿Y, ¿Y qué te ha parecido el caso de los Brown, ¿no? Y bueno, pues de su hijo Erwin, de su hija, ¿no? La vampira, la Mercy Lane Brown, sí, la última vampira norteamericana. sí, pues mira, ese caso yo la verdad es que así también investigando un poquito más sobre el tema, de todas las investigaciones que han habido sobre vampiros, yo diría que esa sería de una de las que podría haber explicado de una manera más real este fenómeno y en qué consiste. Porque, Interesante. porque sucede una cosa, que la señora del señor Brown había muerto Ujú. y al tiempo fallecen sus hijas, su hijo se enferma, no consigue recuperarse y vuelve a casa y bueno, terminan falleciendo también. Y la gente del lugar, bueno, se convierte en toda un secreto a voces, como quien dice, y empiezan a asociarlo con una maldición. Ujú. Y se les ocurre la idea de, pues lo de siempre, de desenterrar el cadáver y a ver qué es lo que pasa. Lo bueno de este caso es que podrían haber desenterrado el cadáver y haberle hecho, bueno, lo que le hacen siempre, de clavarle su estaca, cortarle la cabeza, quemarlo y demás. Pero eh, antes deciden consultar a alguien que pudiera esclarecer un poco, a ver, una segunda opinión. Deciden consultar a un especialista, a un médico, hace un examen y digamos que ya descubre que no es un caso de vampiro como el que estamos imaginados, no, sería una cuestión más real y abierta a toda una posibilidad, sí, asociado a una enfermedad, en este caso la tuberculosis, Ujú. una enfermedad que de por sí es terrible esa enfermedad. Y, y bueno, eso es lo que quería decir, que mientras en el siglo XVIII, XVII y demás lo consideraban todo leyenda, y ya entonces empezaron a investigarlo un poco, pero aún así seguían considerando lo que era sobrenatural, todo, brujería, lo que fuera. Ya en el siglo XIX, pues hacer esta investigación ya lo consideraron un poco más, algo más con los pies en la tierra, como quien dice, una posibilidad más real, más plausible, que Sí. una enfermedad que pueda causar unos síntomas y, y que de hecho a día de hoy podría ser plausible. Por ejemplo, tenemos enfermedades como la rabia, por ejemplo, que llegado un momento el que la sufre es un muerto en vida. Ujú. Y claro, si de ahí se puede explicar un poco la idea del muerto viviente, del zombie, que no tiene control sobre sí mismo, pero que sin embargo está vivo. Y claro, si sobre el zombie ocurre eso, podría ser posible que ocurra lo mismo con otros seres de leyenda como los vampiros, hombres lobos y demás. Pues sí, ¿por qué no? Puede ser más que posible, sin duda.
Sí, 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 yo lo que tú estás diciendo es bastante interesante, ¿no? O sea, que debido de una enfermedad, pues altere a una persona, el comportamiento de una persona y le dé por hacer unas determinadas cosas, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de que esa persona fallecida regresa Sí, por las esa noches, persona, llama a tu puerta o a tu ventana en muchas sí. ocasiones, ¿eh? O sea, está, porque hay gente que dice cómo golpea la ventana porque quiere entrar Mm, y claro, la persona está durmiendo, lo que no sabemos es si esto es un sueño o es algo más que un sueño, ¿no? Y luego cuando se claro. levantan tienen marcas en el pescuezo, en los tobillos, en los dedos. Y Mm, otra cosa importante, y es que delante de testigos, estas personas que dicen ser atacadas por los vampiros mueren muy pronto. sí, es verdad. Ya enfermas de algo, pero no se sabe de qué. ¿Sí? Sí, justamente. Gente Sí, sana atacada. Si tú ves en todos los casos que exponemos sobre el tema que va más antropológico, ¿no? Sobre los casos desde 1700 y pico, o sea, personas que están en perfecto estado de salud son atacados por este vampiro que es un familiar o un vecino, ¿no? Que ha muerto recientemente claro. Sí, sí. y de repente empiezan a palidecer, a Mm, estar más flacos, a que la energía parece que ese vampiro se la está llevando y fallecen en cuestión de escasas 1 o 2 semanas, ¿eh? claro, por eso mismo. Sí, o en 1 o 2 semanas, o incluso, quién sabe, en cuestión de horas. Sí, Autolitos. Sí, ahora que estamos hablando de esto, me acuerdo de hace unos años de haber leído cosas sobre los vampiros en Serbia. Hay un pueblito de Serbia, en las montañas, que un viejo molino a las afueras del pueblo, como en el bosque junto a un río, eh, según en el que habitaba un hombre que en su día se convirtió en vampiro. Ese hombre era un vampiro, según lo que cuentan las leyendas de la gente de allí. Ese hombre era vampiro. Y ese vampiro, bueno, pues le hicieron su entierro y demás. Bueno, y el vampiro estaba en paz. Hasta que un día, no se sabe, no sé si fue que la gente derruyeron el molino o que este se vino abajo por la nieve y el vampiro regresó. Empezó a morir gente y demás, y bueno, la gente allí ya sabes cómo es en Europa del Este, enseguida empezaron a colgar crucifijos y ajos en las ventanas y las entradas de la casa porque lo del vampiro y demás. Y bueno, creo que era el jefe de policía del pueblo, eh, se lo tomó un poco a broma, dirá, no puede ser, hombre, no puede ser, es que hay un vampiro, ¿qué tal? Esto es un cuento de viejas. Dicen que un día haciendo su servicio además, se le ocurre detenerse con su coche delante del viejo molino, a echar una cabezada, a echar un sueñecito de media hora. Bueno, no volvieron a verlo, y por lo visto cuando ya lo encontraron su coche y que a él lo encontraron sentado en el asiento del conductor, es como si hubiera muerto de miedo o algo, fíjate. o de otra cosa, no sé. No saben que ese hombre murió en poco tiempo, murió sentado en el asiento del conductor detrás del volante, pero no saben explicar qué le pasó. Así que, sea lo que sea, pues sí, es como que alguien se enferma, pero es un mal algo desconocido. Porque una persona puede morir de miedo, y está Sí. demostrado, una persona sí se puede morir de miedo, y ese miedo deja unas secuelas. El corazón, los ojos, la dilatación de los vasos sanguíneos, bueno, de los nervios, todo, algo queda. Pero en este caso no supieron explicar qué le pudo pasar a ese hombre. No supieron explicarlo, simplemente se murió, él vio algo y se murió. Algo le pasó, algo extraño. Yo fíjate lo que te voy a decir. Yo sí que pienso que todo esto que ocurrió ahí en Nueva Inglaterra sí Mm, que es debido a la tuberculosis. Estamos viendo que desde el año 1700 y pico ya hay casos registrados por alguna persona, algún historiador o alguien que le llamó la atención estos casos. Ya desde 1700 y pico ya hay casos registrados
registrados de vampirismo, cómo abren las tumbas y bueno, pues hacen lo que tú acabas de decir, ¿no? Decapitar, estaca el corazón, tal. Y luego, pues queman el hígado, los pulmones, el corazón, se hace como una especie de té con ese polvo y se le da a la persona que había sido atacada por el vampiro, ¿no? O la que está enferma de tuberculosis. Y yo imagino que allá por 1700 y pico, pues no había explicación. No sabían a lo mejor por qué era la enfermedad o qué es lo que pasaba, ¿no? Pero ya en 1800 no, ya la cosa, ya se sabía lo que era la tuberculosis, ya se sabía cómo actuaba y, Claro. y se sabía que había que mantener higiene. Estamos hablando de una época pues que no había mucha higiene tampoco, pero a mí me queda algo como que sí, todo esto es cierto, pero había gente que hacía el ritual y se recuperaba, ¿no? Y había gente que no tenía la tuberculosis y se moría. Ya, ahí está. Porque Y cuando ahí, atacaba a la familia se llevaba 3 o 4, ¿eh? sí, sí, la tuberculosis, de hecho, bueno, ya tenemos una idea cómo se contagia y demás. Y claro, y de hecho es que sí, la tuberculosis, bueno, en aquellas se conocía, pero no había los tratamientos ahora. Y claro, de aquellas, pues sí, si una familia numerosa, pues podría llevarse a 3 o 4 tranquilamente. Sí, pero cuando atacaba el vampiro a la familia, en muy poco tiempo morían 3 o 4 miembros, ¿eh? Por eso mismo. y claro, y claro, y de aquellas, pues sí, morían 3 o 4 miembros y por supuesto lo consideraban una maldición. Lo consideraban que al atacarse, al primero que hubieran atacado, ya se iniciaba toda una maldición, como la maldición del séptimo hijo, que dicen que el séptimo hijo se convierte en licántropo. El hombre lobo. Pero sí, y la verdad que sí, en esa época pues la higiene y demás dejaba mucho que desear. Autolitus Channel. Y sobre todo, pues eso, sobre todo la higiene. Y claro, que ahora lo vemos y nos quedamos ahí alucinando de cómo, en qué condiciones vivían y demás. Pero de hecho, ¿de qué nos extrañamos si a día de hoy seguimos padeciendo la tuberculosis, por ejemplo, y sigue siendo igual de mortal? Sí. Pues esa cara cruz, o sobrevive o no. Y de aquellas igual. Sí, pero yo a lo que yo voy es que cuando el vampiro atacaba, en muchos casos no tenían tuberculosis o no tenían síntomas de tuberculosis y morían, ¿eh? Y empezaban a caer miembros de la familia uno detrás de otro. Yo no sé si tiene que ver o que no tiene que ver con la tuberculosis o no, pero la única manera que tenían de frenar era hacer el ritual, ¿no? Buscar al vampiro y luego resulta que, bueno, que también se encontraban a estas personas pues con la piel sonrosada, ¿no? Con flexibilidad, incluso con sangre. Claro, pues a lo mejor, bueno, de momento lo asociaron a la tuberculosis, pero quién sabe, puede que esas otras personas murieran de otra enfermedad. Puede que muriesen de otra cosa. Sí, puede que muriesen de otra cosa. Simplemente, digamos que estuvieran alterados, estuvieran nerviosos por lo que pudiera ocurrir y en un determinado momento se colapsaran, le diera un colapso total y no necesariamente la tuberculosis, ni tuberculosis ni nada por el estilo. Se podrían morir de cualquier cosa. Así que si el vampiro en verdad es un ente que se alimenta hace una caza de almas, necesita energía de los humanos, pues quién sabe, puede aprovechar puede beneficiarse de una enfermedad cualquiera, de lo que sea, para llevarlo a cabo. ¿Y tú crees en estos temas vampíricos? De que haya vampiros y demás. Bueno, Sí. podría. ¿Qué te parece? Podríamos llegar a ese caso. Sí, podríamos llegar a ese caso, que se produjeran una serie de mutaciones que nos llevasen a ciertos cambios en todos los aspectos, en el aspecto fisiológico, genético y demás,
y nos llevaran a algo parecido a lo que entendemos como vampiros. Pudiera darse el caso. Si se supone que una persona que ha muerto se ha quedado muerta y por el motivo que sea vuelve a vivir, que es un no muerto, tal, sí, un vampiro podría. Un vampiro, o quien habla de un vampiro habla de un hombre lobo. Tenemos esta enfermedad que es la hipertricosis, que entre otras cosas un exceso de vello por todo el cuerpo, uñas sanguinolentas, la luz solar, la luz del día te llega a afectar de tal manera que una persona que padezca de hipertricosis solo puede salir a la calle de noche. Y claro, todo eso en una época en la que no había una explicación para eso y demás, pues lo consideraban una criatura sobrenatural. Sí, hombre, yo no voy a decir que no, pero no sé, son tantos casos, hay tantos casos recogidos, tantos y tantos. O sea, por ejemplo, hay uno de un chico que es molinero y resulta ser que, bueno, que no se muere de verdad, sino que sufre algún yuyo o lo que sea y le dan por muerto, y cuando revive, por decirlo así, entre comillas, se lo cargan creyendo que es un vampiro, ¿no? Sí. Porque, claro, para ellos había muerto. Sí, por eso mismo. O incluso, posiblemente sea el vampiro y no el conde Drácula. No. Claro. En el siglo XVIII, en Serbia, había mercenarios que eran contratados por los austríacos para ir a la guerra y demás. Y cuando volvían a casa, pues siempre se dedicaban a su vida en el campo y todo. Este hombre, creo que se llamaba Peter Blogovich, creo que se llamaba. Este hombre había sido mercenario y él contaba una historia a la gente de su pueblo. Les contaba que una noche había sido atacado por un chupasangre y que él había conseguido sobrevivir al encuentro, lo había matado, le había cortado la cabeza, enterrado y demás, y había consumido tierra de la tumba del vampiro, tierra de esa tumba mezclada con la propia sangre del vampiro. Este hombre lo había consumido. Y bueno, la gente, pues nada, lo dejaron como una leyenda, una anécdota, algo que les contaron. Y pasó el tiempo y este hombre tuvo un accidente, se le cayó su carro de heno, de hierba, se le cayó su carro encima y se murió, quedó destrozado, se murió. Bueno, lo enterraron y demás, y al poquito tiempo de enterrarlo, pues la historia de siempre, que empezó a morir gente. Y la gente, los que morían, pues les habían succionado la sangre. Y se les ocurre ir a la tumba de este hombre y lo descubren con un poco de sangre en la comisura de los labios, la piel sonrosada y demás, y por supuesto testigos supervivientes que aseguraban que era él el vampiro. Y de hecho se corrió la voz de tal manera que hasta hubo una investigación de Viena, acudieron dos expertos médicos a investigarlo y escribieron todo un libro sobre ello, sobre una epidemia, una histeria colectiva, según ellos, de vampirismo en un lugar de Serbia. Así que ahí está, que podría ser algo que no conocemos todavía, pero que está ahí y que ocurre. Sí, yo tiro, fíjate lo que te voy a decir, yo tiro por ahí, ¿eh? Yo he llegado a creer que son seres como, yo no sé, ¿no? Que es que no sabría cómo explicar porque no tengo ni puñetera idea, ¿no? Pero sí que veo que después de tantísimos casos, y casos incluso que gente enviada por un rey allí presente, ¿eh? O sea, han testificado, escritores que han recorrido aquella antigua Europa, ¿no? Te puedes imaginar, por Bulgaria, Rumanía, antigua Yugoslavia, Polonia, todos estos sitios, y se han encontrado con unos casos impresionantes, ¿eh? Y luego han escrito libros redactando todos estos casos y demás que son prácticamente increíbles. Yo creo que
hay algo, ¿eh? No sabría qué decirte, no sabría ni por dónde empezar, pero sí que me da la sensación que hay algo más, o por lo menos lo había en aquella época. Autolitus. Sí, tiene que haberlo. Y de todas formas, el vampiro que conocemos, que es de Europa del Este, el clásico vampiro, sí, en todo país de Europa del Este hay leyendas de vampiros. Hasta en la misma Rusia hay los vampiros chupasangre y tal, sí, y de hecho, y ellos lo temen. Ellos el chupasangre lo temen, en Rusia mismo, y ya no digo en Serbia, Croacia, pero Rumanía, en cualquier lugar así, a ellos hablar del chupasangre es como quien les hablase del diablo. Lo temen y lo consideran real. Están convencidos de que los hay, de que existen y están entre ellos. Fíjate que están las lamias de Grecia, también en Turquía. También en Turquía, y en todas las culturas antiguas, pues sí, hablan de seres que se alimentan de la sangre y de la energía de la gente. Y claro, y eso es la base del vampirismo. Es un ente que se alimenta de la sangre, que es nuestro soporte vital, como quien dice, es donde está nuestra energía, que se alimenta de la sangre que contiene la energía que nos mantiene vivos, como quien dice. Mira, yo no sé, es algo que se me está ocurriendo ahora mismo. Yo he visto una película hace tiempo que es de los hermanos Coen. Yo no sé si tú la habrás visto, que el principio de la película llaman a la puerta, es en un sitio así remoto de la Europa del Este, llaman a la puerta y el que se presenta en la puerta había muerto. Yo no sé si tú has visto esa escena, yo no me acuerdo qué película, pero de repente está toda hablada así en la lengua de ellos, ¿no? En la lengua con subtítulos y tal. Y es una escena que dura como 5, 6 o 7 minutos y tal, y cuando llama a la puerta como avisando que va a ir, ¿no? Que está por la zona, ¿no? Entonces la mujer le cierra la puerta y le dice, ¿pero este no ha muerto el otro día? Que esa es la escena típica de los vampiros. Sí, esa es la escena típica del vampiro, sí. Una persona que ha muerto y que al poco tiempo alguien vuelve a ver a esa persona. Se aparece una persona y luego es más gente la que la ve. Exactamente. Y claro, y ya no estamos hablando y no hablamos de un no muerto que no es consciente de dónde está ni de quién es, sino de una persona que ha muerto y que de la manera que sea es consciente de quién es y de su nueva forma de vida. Sí. Es consciente de lo que se ha convertido. Sí. Es increíble. Es tremendo, sí, lo que acabas de decir es uno de los datos relevantes. O sea, no es que sea un vampiro, ¿no? Y se ha convertido y ya está. No, él es consciente de lo que era y de lo que es en ese momento. Exactamente. Bueno, como en toda película o historia de vampiros. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, las de Crepúsculo. Bueno, esas son todas unas muñadas. Son una muñada, pero es verdad. Pero por ponerlo de ejemplo, ahí vemos como una persona que tal, y en el momento en que se convierte en vampiro, esa persona es consciente de lo que era, de toda su vida anterior y en lo que se ha convertido. YouTube, Autolitus Channel. Sí, exactamente, sí, claro, todos y cada uno de ellos. Todas estas películas o series de televisión, ¿no?, que tocan el tema, pues claro, beben de ese vampiro de Hollywood, ¿no?, del tío guapo, elegante, tal, pero también bebe de toda esa cultura vampírica que yo creo que distorsiona bastante al personaje real del vampiro. Yo creo que el vampiro es otra cosa diferente. Claro, el vampiro sí. Yo estoy convencido de que el vampiro, bueno, pues podría ser como cualquiera de nosotros, o podría ser algo todavía más horrible, más que lo veríamos y saldríamos corriendo de miedo. En serio, pudiera ser, sí. Pudiera ser, porque bueno, ya es que se lo han explotado tanto la industria de los vampiros. Bueno, ahora mismo está estancada, pero décadas atrás se explotó tanto. Desde Bram Stoker, con su obra Drácula, desde Bram Stoker se revolucionó todo.
de lo mismo, desde el vampiro que vemos ahí vestido de negro, todo elegante y demás, hasta un vampiro que es más bien una especie de híbrido entre humano y murciélago mutante que vive en un alcantarillado, lo que sea, o algo así. Sí, hay toda una panoplia de posibilidades. Eso es lo que pasa, ¿no? Que entre los escritores y después Hollywood pues han ido distorsionando el, Claro. el personaje o la leyenda auténtica de vampiro. Y bueno, pues se ha ido creando otra serie de monstruos diferentes, ¿no? Claro. ¿Qué nos puedes contar más por ahí de Nueva Inglaterra? Que Nueva Inglaterra, bueno, es que ya empezando por los vampiros, Nueva Inglaterra es puro misterio esa tierra, lo cual es razonable teniendo en cuenta que es un lugar al que ha migrado gente de múltiples orígenes y lugares diferentes de procedencia. Y claro, se supone que a Nueva Inglaterra tenemos la imagen de los ingleses, los puritanos, que fueron los primeros que se establecieron allí, fundaron ciudades y demás. Pero claro, con el tiempo llegó gente de otros orígenes, de otros países, y quién sabe, quizás ellos llevaran con ellos sus tradiciones, sus leyendas, y allí se difundieron a la gente, o que los propios ingleses cuando llegaron allí las llevaran con ellos. Porque yo estoy convencido de que la leyenda del vampiro está presente en todas partes, en todos los lugares. Así que no tienen por qué haber sido unos emigrantes de Europa del Este que llegaran a Boston en 1880 o demás y tal. No, puede haber sido que los mismos puritanos cuando llegaron, o quién sabe, o incluso los mismos indios, tanto unos como los otros, fuesen conscientes de esos entes que se alimentan de la energía de la gente y claro, y los llegan a esclavizar y convierten a otros y demás. Eso mismo, pudieran ser, tanto unos como otros pudieran ser conscientes de ello. Sí, sí, no, hombre, la procedencia realmente no se sabe de dónde pudo venir, pero claro, sí hay registrados casos desde 1700 y pico, ¿eh? O sea, no solo fue el de 1892, sino que 100 años atrás, ya o más de 100 años atrás, estaban ocurriendo estos casos de vampirismo. Claro, por eso mismo. Si ya ocurrían en el siglo XVIII, que por entonces la población de allí era de origen inglés y algunos extranjeros, pero no de origen eslavo, pero aún así eso no quita de que ellos ya tuvieran esa idea del vampiro. Sí. Ya lo sabían en el siglo XVIII y bueno, y en el siglo XVII pues seguramente hubiera algún caso también. Sí, seguramente. Y sobre todo teniendo en cuenta la población, los puritanos que eran en este aspecto, interpretaban su religión en la Biblia, lo interpretaban todo a su manera, y para ellos, mientras que otros rechazaban que hubiera seres sobrenaturales, considerándolo leyendas, ellos estaban convencidos de que existían. Claro, lo mismo que existían las brujas, la magia y demás, y el diablo, ellos estaban convencidos de que estos seres también existían y que eran reales. Muy buena visión, sí. Sí, así que bueno, y bueno, y aparte de todos los vampiros, es que en Nueva Inglaterra en sí, toda esa región tiene algo, hay algo en el lugar que de alguna manera parece que como que tiende a concentrar y a hacer aparecer todo este tipo de seres, de casos y demás. Hay algo allí en ese lugar. Sí, es bastante... no solo con el tema vampírico, sino de muchos casos extraños. En todo, y aparte que en los contrastes que hay en Nueva Inglaterra, porque Boston es una ciudad bien grande, es una ciudad moderna, es una ciudad muy moderna. Muy bonita. Y sin embargo, a media hora de Boston te encuentras unas masas de bosques, pueblos con estas casas que ya nos hacemos entre los árboles y demás. Bueno, pueblos con sus leyendas de brujas, de fantasmas, de todo. Y claro,
Esos contrastes así en pocos lugares del mundo se encuentran. Y bueno, más que Nueva Inglaterra, sin dudarlo, no puede faltar en esa lista. Te iba a decir, ¿tú has visto la película The Witch? La bruja. Sí. Sí, la bruja, sí. La familia de puritanos que están por ahí, por Nueva Inglaterra, porque es impresionante. Es que nos tenemos que hacer a la idea de que ese tipo de personas son las que estaban habitando aquellas tierras. Claro, y aparte, y para ellos, claro, y piensa que para los primeros puritanos, que los del Mayflower y demás, para ellos salirse fuera de la ciudad o de sus pueblos o de sus granjas y perderse por aquellas soledades en las que había indios, animales salvajes y demás, para ellos aquellas soledades eran el jardín del diablo, como quien dice. Uh-huh. Así que, y de hecho, ahí mismo a las afueras de Boston, bueno, está el Triángulo de Bridgewater. Uh-huh. Seguro que has oído hablar de él. Sí, hombre, claro, famosísimo. Bueno, yo mismo cada X tiempo vuelvo a hablar de ello. Pues en ese lugar mismo, si te pones a andar unos metros por entre esos árboles, y te aseguro que es como si te perdieses, como si te desvanecieras y estuvieras en otro mundo. Sí. Y bueno, y eso, que claro, si eso ahora que Nueva Inglaterra es un lugar muy poblado y civilizado, urbanizado y demás, entonces en el siglo XVII, que solo había unas ciudades grandes, algunas granjas y poco más, hasta que fueron creciendo poco a poco, y aún entonces seguía siendo, fuera de los pueblos y asentamientos, era una tierra salvaje. ¿Cómo sería entonces, digamos, en una década como 1640, 1650 o incluso 1670? Eso tenía que ser terrible, aquello. Territorio virgen, completamente. Sí, te puedes imaginar, ¿no? O sea, lobos, indios, alimañas, brujas, la naturaleza. De todo. De todo. Y la naturaleza norteamericana, ¿eh? Que cuando te cae una tormenta de esta de pelotas, Claro, es que hay que imaginarse sin apenas caminos, ¿no? Para conectar pequeños pueblos o pequeños núcleos de población, todo muy escaso, ¿eh? Claro, por eso mismo, sin apenas caminos. Y imagínate los ingleses, que bueno, los ingleses era una población que crecía muy rápido en número, porque ellos se iban de Inglaterra con todas sus pertenencias, toda su gente, se iban todos juntos para allá. Pero claro, por ejemplo, en el valle del río Hudson, los holandeses de que fundaron su Nueva Ámsterdam, en el sur de la península y demás, pues fundaron su Nueva Ámsterdam y a duras penas salían de allí. Ellos por aquellos caminos no salían, y aparte que andaban muy mal con los habitantes de allí. Y más al norte, en Quebec, los franceses eran muy poquitos en número, pero sin embargo ellos estaban de mejor trato y demás con los indios, estaban de mejor trato, y esa gente, bueno, los franceses es increíble, porque para la idea que tenemos hoy de cómo es Francia y demás o tal, resulta que aquellos franceses pues se habituaron a una vida en la que no tenían caminos. Para ir de un lugar a otro iban bosque a través, era increíble. Y los ingleses, sin embargo, lo temían aquello. Los ingleses estaban horrorizados con la idea de tener que ir por un bosque a través. Dice, quién sabe qué podía parecérsele. Era increíble. Sí, no, es que hay que ponerse en la época, ¿eh? Ya en 1800 y pico, ya casi en 1900, hombre, ya había pegado aquello un giro bastante grande, pero aún así, claro, todas estas familias venían de tradiciones centenarias, ¿eh? Llevarían 100, 200 años en Norteamérica, pero prácticamente llevaban el mismo modo de vida que habían llevado sus antepasados, ¿eh? Claro, por eso mismo. Y bueno, y aparte también la forma de pensar y todo, pues sí, eso también cala mucho en la gente, la forma de pensar. Claro, para ellos que resulte que el vecino se murió su esposa hace unos años, se le murió su otra hija, su hijo se enfermó y tal, y no se recuperó y demás, y ocurrieran unas cosas extrañas que ellos no sabían cómo explicarlo, pues claro, todo eso junto crea algo
que se termina convirtiendo en toda una leyenda. Claro, pero ¿y si en todo ese fondo hay algo de verdad? Ahí está. Ahí está. Que yo creo, yo estoy convencido de que sí, tiene que haber algo ahí. Hay algo, como Pues- en todo, algo. No sabemos explicarlo, no ni siquiera podemos imaginarnos lo que es, pero hay algo. Yo estoy con esas, fíjate, ¿eh? Pues Yo, muy eh, yo estoy con la mía de que en muchos casos hay algo, hay una esencia ahí extraña. Lo dejamos con este final inquietante. Lo dejaremos así entonces. Así que nada, brother, pues muchísimas gracias. Disfrutando Bueno. de estos buenos artículos, de esta buena charleta contigo. Sin dudarlo. Madre mía, estos artículos aparte es que son increíbles. Yo que los estoy leyendo y demás, es que son auténticos tesoros. Esto no debería perderse nunca, esto de verdad. Pues esa es la misión. La misión es exponerlos. Yo sé que es un poco coñazo poner los artículos enteros, pero poner un trocito nada más del artículo, pues yo es que no lo veo. Yo creo que hay que disfrutarlo entero y hay veces a lo mejor son 5 o 6 minutos de artículo y bueno, pues cuesta un poquito, pero merece la pena. Pues un auténtico placer, Antonio. Cuídate mucho. Igualmente, John, igualmente te digo un fuerte abrazo, brother. Charlamos dentro de poco. Vale, igualmente. Chao, brother. Un fuerte abrazo, brother.